Buenos días, Ciudad de México. Hemos escapado del frío de Michigan para venir a una de las ciudades más grandes de este planeta. Sí, adivinaron muy bien, la Ciudad de México. Y como hoy somos extranjeros en nuestra propia ciudad, vamos a hacer algo diferente. Vamos a ser turistas por un día, pero el turismo del día de hoy va a ser alrededor de algo de historia aquí de México. Vamos a hablar de monumentos ligados a la Revolución, a la Reforma, que son dos etapas de la historia que marcaron a este país. Como no solo de historia vive el hombre, primero vamos a desayunar, porque la verdad es que me estoy muriendo de hambre. Y vamos a encontrar a la gente que sabe de este tema y que nos va a ayudar el día de hoy. Estamos aquí en el restaurante del Cardenal, que ya habíamos venido y bueno, aquí es donde vamos a iniciar, cargarnos de energía para nuestro recorrido. Y me encuentro aquí con el doctor Olmedo, que va a ser nuestro guía de turistas el día de hoy. Nos va a explicar la historia que queremos saber de la Revolución. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Platícanos tantito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues hoy vamos a hacer un recorrido histórico por tres edificios que son fundamentales, que son muy importantes, que nos van a permitir encontrar la historia desde el periodo juarista, que es el periodo de la Reforma, de la segunda intervención francesa, el Segundo Imperio, la República Restaurada, su vínculo con el Porfiriato. Eso lo vamos a hacer a través del hemiciclo a Juárez. Luego vamos a ir al Palacio de Bellas Artes, donde vamos a recorrer, como es un edificio que tardó 30 años en construirse, son los últimos años del Porfiriato, la Revolución Mexicana y la posrevolución, porque vamos a ver la arquitectura y vamos a ver también los murales que se van a ir haciendo a lo largo también de varias décadas. Y vamos a terminar en el Monumento a la Revolución. Entonces vamos a recorrer pues casi 70 años de historia en solo 3 edificios. Quédense aquí y vamos a seguir con esto en unos momentos. Mientras vamos a desayunar, provechito. Igualmente, igualmente. Nos encontramos aquí en la primera de las paradas, que es el hemiciclo a Juárez, ¿correctamente? Así es. ¿Por qué es tan importante el hemiciclo a Juárez y qué tiene de relación Porfirio Díaz y Benito Juárez? Bueno, pues muchísima, ¿no? Los dos son personajes centrales. A mí me parece que son dos de los personajes centrales del siglo XIX mexicano. Benito Juárez surge a la escena nacional después del derrocamiento final del gobierno de Santa Anna, cuando viene la Revolución de Ayutla y la llegada de los liberales al poder. En un primer momento, Juárez no es presidente de la República, sino que adquiere notoriedad como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ante la renuncia del presidente Comonfort y quedando vacío el poder, Benito Juárez asume en su carácter de presidente de la Suprema Corte, según lo marcaba la Constitución, la presidencia del país. Y ahí inicia este periodo largo, este periodo de la República Liberal, que podría situarse entre 1855 y 1876, que llega Porfirio Díaz al poder. Llegando al poder, Benito Juárez instituye un montón de reformas de tipo liberal
que amenazan los privilegios de la iglesia, de los ricos hacendados, incluso de las grandes extensiones de terreno, las comunidades indígenas, y lo que hace es empezar a hacer estas reformas. Y estas reformas liberales van a conducir a la Constitución de 1857. Okay. Una vez Benito Juárez en el poder, pues es una situación llena de problemas. El primer problema será interno, porque se ha derivado de que los ricos, de que la iglesia, de que los poderosos no están de acuerdo con las nuevas leyes, y el país se va a sumir en una guerra civil, que es la que se llama Guerra de Reforma. Okay. Una guerra de reforma, digamos, entre 1859 y 1862. Los liberales logran ganar la guerra, a pesar de que los conservadores tenían pues muchos más recursos. Esto un poco gracias a la ayuda de Estados Unidos, que aunque estaba viviendo su guerra civil, le presta a México dinero y armas a cambio de la concesión del Istmo de Tehuantepec. Ganan los liberales la guerra y entonces Juárez se instala nuevamente en el poder, pero brevemente, porque lo que sucede es que el país está en quiebra. Juárez decreta la suspensión de la deuda externa y del pago de cualquier tipo de deuda, y entonces España, Francia e Inglaterra amenazan con invadir. Viene un ejército, en Veracruz hay pláticas y Inglaterra y España deciden irse, también un poco con la intermediación de Estados Unidos. Francia no, porque Francia quiere aprovechar esta oportunidad. Para Francia es importantísimo, porque es el único momento. Napoleón III, el sobrino de Napoleón, es el que gobierna Francia con muchas ambiciones imperiales, y Napoleón III quiere territorios en América. Francia había llegado muy tarde al reparto colonial de América, y es el mejor momento porque Estados Unidos está en guerra. Entonces, tener a México como un bastión colonial significaría para Francia tener un territorio muy rico en el continente y además estar en la frontera para detener la expansión de Estados Unidos. Okay. La guerra, que es una guerra, la segunda intervención francesa, es la que va a llevar a la mayor notoriedad a Porfirio Díaz, quien hasta antes de eso pues era un oficial del ejército mexicano sin mayor renombre. En la Guerra de Reforma él adquiere el primer renombre y ya siendo un oficial de alto rango pelea del lado de Juárez y de los liberales, pelea en la segunda intervención francesa y se convierte en un hombre extraordinariamente popular después de la batalla del 5 de mayo. La batalla del 5 de mayo, en donde no es Díaz todavía quien comanda los ejércitos de México, sino Zaragoza, pero Díaz es un personaje muy importante en la estrategia en la que México derrota en esa batalla, no en la guerra, a los franceses. Vendrán después algunos meses más hasta que México es derrotado en la guerra. Francia era prácticamente el ejército más poderoso del mundo, era cuestión de tiempo que México perdiera la guerra. Cuando los franceses ganan la segunda intervención, ellos van a poner en el poder, junto con la ayuda de los conservadores mexicanos, van a poner a Maximiliano en el poder. Okay. Y este periodo del Segundo Imperio, que es el gobierno de Maximiliano, el principal opositor de Maximiliano, porque Juárez andaba con su gobierno de forma errante, ¿no?, por todo el país e incluso fuera del país, quien va a combatir durante la época del Segundo Imperio de forma más fuerte a los conservadores y a Maximiliano, es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el artífice de la derrota de Maximiliano y de la derrota de los conservadores. Por fin, cuando derrotan a Maximiliano, viene este periodo que se llama la República Restaurada. Juárez retoma el poder, y al retomar el poder, pues Díaz ya es un personaje con tanta fuerza y tanto apoyo popular y militar que se postula para las elecciones, tanto en 67 como en 71. En ambas elecciones se acusa de un fraude electoral a favor de Juárez. Después de la segunda elección fraudulenta, Díaz se levanta en armas, ya no resiste más. Al levantarse en armas, pues con la intención de tomar el poder, pero Juárez va a morir un año después de un infarto, y entonces el mismo Díaz permite que se dé una sucesión constitucional del poder que correspondía nuevamente al ministro de la Suprema Corte, y después en el 76, cuando Lerdo de Tejada quiere volverse a reelegir, entonces cuando Díaz ya toma el poder por asalto y se queda en él pues más de 30 años. Pero Díaz ya en el poder va a reconocer, por supuesto, a Juárez como su mentor, como su ideólogo, como una persona a la que admira muchísimo. De hecho, la elevación de Juárez como el gran personaje de la historia de México la hace Porfirio Díaz. Y este monumento lo construye en
el periodo previo, ¿no? En los meses previos a la celebración del centenario, junto con muchos otros, el Palacio de Bellas Artes que vamos a visitar hoy, el Ángel de la Independencia, la forma definitiva del Paseo de la Reforma, que se llama Paseo de la Reforma por esta reforma, son todas obras pensadas en el centenario de la Independencia. Este monumento que tenemos aquí es un monumento que se llama un hemiciclo, es decir, es un monumento de ornato semicircular, que en otros países suele ser un monumento que se instala en medio de una glorieta, en medio de una rotonda. Aquí se instala en el centro de la Alameda y lo que va a hacer es rendirle un gran homenaje al gran apóstol de la justicia y de la libertad de México. Por eso esta estructura que tenemos aquí, pensada originalmente, si lo vemos, abajo del águila de la República Liberal y flanqueada por los dos leones, estaría lo que podría ser un mausoleo, donde podría estar Benito Juárez. No lo entierran aquí por diferentes razones, termina él enterrado en el Panteón de San Fernando, pero se queda este espacio donde la gran figura central es él, con la Constitución de 1857 en una mano, y con esta capa que lo reconoce como un jurista, como lo que fue como un presidente de la Suprema Corte de Justicia, y flanquean a Juárez pues estas dos figuras mitológicas, que una representa a la república juarista en contra de cualquier monarquía, y la otra representa a la justicia o a la libertad, ¿no? Con una antorcha que es similar a todos los monumentos que representan a la justicia y a la libertad. Y este se convierte, bueno, pues en el centro de la Alameda y en uno de los edificios más emblemáticos del Porfiriato, construido en menos de un año. A diferencia de cuando veamos Bellas Artes, que tardó más de 30 años, este edificio en menos de un año fue construido. Entonces, así como que muy resumiendo lo que entiendo, Porfirio Díaz respetaba mucho a Juárez. Así es. Juárez está ahí porque empezó siendo ministro de Justicia, pasó a ser presidente. Juárez se religió, a Porfirio Díaz no le pareció, pero él seguía mucho respetando la Constitución. Así es. Hasta el momento que ya no aguantó y él tomó por la fuerza el poder. Ajá. Y hizo lo mismo. Y claro, y ya con Juárez muerto, porque además hay que entenderlos y verlos con una mirada del siglo XIX. La Constitución del 57 marcaba que el periodo presidencial era de 4 años, sin reelección. En un país que había vivido la convulsión que vivió México desde 1821. Solo hay que pensar que entre el 21 que México declara su acta de independencia, que se convierte en un país independiente, y 1855 que los liberales llegaron al poder, México perdió la mitad del territorio. México tuvo más de 30 gobiernos. Tuvo personajes que gobernaron 11 veces como Santana. Tuvo gobiernos de días y de meses, ¿no? O sea, en que no había forma de consolidar el poder. Tuvo guerras extranjeras, solo para que tengas una idea, con España, con Francia y con Estados Unidos. Lo cual es un milagro que para 1855 el país siguiera existiendo. ¿Qué hace Díaz? Honrar a Juárez como el primero que le da una forma a este país y el que construye un proyecto de nación que antes no se había podido construir. Se dice por ahí que Juárez construyó el primer proyecto jurídico de nación y Díaz le va a dar a México después el primer proyecto económico, político y diplomático. Lo que ninguno de los dos logran construir va a ser el proyecto social de nación, por lo cual el país va a terminar en una revolución violentísima, ¿no? Que la platicaremos cuando estemos allá en el Monumento a la Revolución. Pues muy bien, entonces nuestra primera parada, muy interesante aquí. Vamos a seguir caminando por aquí por la Alameda y vamos a ir al Palacio de Bellas Artes. Al Palacio de Bellas Artes. Y pues ya hace calorcito aquí, ¿no? Así es. Entonces, felices y vamos a la siguiente parada.